Vaya, solo los que están presentes les voy a poner nota. El que no esté en exposición no le voy a poner nota. Por el momento solo tengo a Cruz Sánchez, Joana Yamilek y a Pérez Hernández Blanca Nicole. Si gusta, comience usted, compañera. Son las 6:34. Inicie, sería ahorita voy a 15 empezar, minutos. Entonces. Vaya, 6:34. tengan todos muy buenos días. Vaya, permítame, 6:34, 44, 10, ¿verdad? 44, 6:46 sería. 6:34, 6:46. Inicie. Doy inicio yo, compañera. Sigue usted después. Vaya, está bien. Bueno, tengan todos muy buenos días. Como grupo número 1, nos toca hablar acerca de lo que es el contrato de promesa. Para iniciar, permítame que no puedo cambiar la presentación. Bueno, así va a tener que ponerla. Bueno, como decía, para iniciar vamos a definir qué es el contrato de promesa. Nos dice que el contrato de promesa o la promesa de celebrar un contrato, como también se le ha denominado, puede definirse como aquel en que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro cumpliéndose los requisitos legales. Dicho de otra manera, es un contrato en el cual pues las partes se obligan de manera escrita a celebrar un contrato en el futuro dentro de un plazo definido y ya con todos los elementos de este contrato que se va a celebrar ya definidos. Cabe destacar o mencionar también que nuestro código civil no nos da ninguna definición o concepto acerca del contrato de promesa, sino que lo que nos da es específicamente estos requisitos legales que podemos observar en la parte final de la definición. El artículo 1425 del Código Civil nos dice que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Esta disposición deja en evidencia que, pues, a menos que la promesa se configure con los requisitos establecidos por este artículo, pues, de lo contrario, la promesa no puede producir ninguna obligación. Nos dice que en primer lugar, que la promesa conste por escrito. Es decir, que la promesa de palabra no produce, como ya mencionaba anteriormente, ninguna obligación. Podemos relacionar también lo que es el artículo 1575 con respecto a la prueba de las obligaciones, que nos dice que pues no se puede admitir prueba de testigos sobre una obligación que debió hacerse constar por escrito, y el contrato de promesa pues es uno de ellos. En segundo lugar, nos dice que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Esto pues quiere decir que, como en cualquier otro contrato, el objeto de este contrato pues debe ser totalmente lícito y no debe, por ejemplo, adolecer de vicios, lo que es la voluntad de las partes. En tercer lugar, nos dice que debe contener un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Esto puede ser una fecha definida o, como aquí mismo lo dice, una época. O puede también medirse el tiempo de la celebración con lo que es algún tipo de condición. En cuarto lugar, nos dice que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Esto quiere decir que dentro del contrato de promesa pues tiene que estipularse tal cual va a ser el contrato futuro, ya con todas las
cláusulas y con todos lo que son los requisitos legales para que este tenga validez. Ahora bien, podemos concluir entonces que para que un contrato de promesa sea válido, pues este tiene que hacerse constar por escrito dentro de un plazo definido, ya con el contrato futuro también definido, y pues cuyo objeto debe de ser lícito. Otro artículo que nos habla acerca de lo que es la promesa en cuanto también a la prueba testimonial, nos dice el artículo 1580. Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 200 colones. Esto es alrededor de unos $22. No será admisible la prueba de testigo en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se expresa en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. No se incluirán en la suma los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida. Ahora bien, en cuanto a los requisitos de las partes, pues se requieren los requisitos como para cualquier otro contrato para que pueda ser legal. En primer lugar, que sea legalmente capaz, que consienta dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, como antes mencionaba, que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita, y pues tenemos que la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o autorización de otra persona. Esto según el artículo 1316 del Código Civil. No sé si puede seguir la compañera. Tengan muy buenos días, licenciado compañero. Yo voy a dar a continuación. Según los requisitos, como dice, ¿verdad? De que tiene que ser legalmente capaz, que consienta dicho acto y declaración y consentimiento y de no adolescente de vicio. Eso no quiere decir que ambas partes están voluntariamente, y Dios los obliga, sino que es algo que ellos han tomado. Entonces ahí es donde entraría la obligación de hacer y no hacer, porque el comprador prácticamente se obliga a no venderle a una tercera parte lo que ya está pactado. Pero para que el contrato sea efectivo a un futuro y se pueda celebrar, tiene que ser antes descrito, como dijo la compañera. Tiene que ser descrito con una fecha establecida y con un precio. Ambas partes se obligan más adelante a hacer la celebración del contrato, pero tienen que cumplir con todos los requisitos establecidos. En el artículo 1425 nos habla de la promesa. Allí ese artículo es bien claro para decirnos, ¿verdad? Y también en el mismo Código Civil podemos encontrar los requisitos. En el artículo 1597 también nos habla de la compraventa, que prácticamente sería lo que se haría en el contrato de promesa en un futuro. La obligación de las dos partes sería, el vendedor está obligado a entregar la cosa ya cuando se hace la celebración y el comprador a dar el precio. Quiere decir de que ambas partes se han obligado, pero han cumplido el requisito del contrato. En el 1412 nos habla del precio, que sería siempre en el Código Civil, que nos dice lo siguiente. En el 1612. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes y podrá hacerse determinación por cualquier medio e indicación que lo fije. Si se tratan de la cosa fungible y se vende al corriente de la plaza, se entenderá que el día y de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. Allí nos habla claramente del precio, ¿verdad? Que ambas partes han establecido en el contrato.
Y en el 1597 de la compraventa, que nos dice lo siguiente: la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella que se dice vender y está a comprar, el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Bueno, como ya pudimos ver, ambas partes se han obligado, pero ha sido un acuerdo de voluntad que ha tomado tanto el comprador como el vendedor. El vendedor, como ya lo dije anteriormente, ya no podrá ofrecerle el inmueble a una tercera persona. El precio tampoco se va a poder modificar porque como ambas partes ya quedaron establecidos un precio. Y el comprador se obliga a pagar el precio establecido. Esa sería, licenciado, sería mi intervención. No sé si puede la compañera pasar las láminas. ¿Va a seguir usted? Si gusta, dele. Voy a continuar yo voy a terminar yo. Vaya. Perdón, no entendí, yo iba a seguir, sí. Sí. Vale. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que son las características pues, del contrato de promesa. En primer lugar tenemos que es un contrato independiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no depende de otro contrato para pues poder llegar a la vida jurídica. En segundo lugar, que tiene un objetivo determinado. Como antes se mencionaba, pues el objeto o el objetivo de este contrato es la celebración de un contrato a futuro. Entonces, por lo tanto, produce una obligación de realizar este contrato. Es preparatorio según la doctrina porque, por decirlo así, prepara el camino para la celebración de un contrato futuro, que como ya mencionaba, es el objeto de este. Puede ser gratuito o puede ser oneroso. ¿Esto qué significa? Pues que puede haber un pago de promedio o puede no haber un pago. Por último, puede ser unilateral o bilateral, es decir, que puede solo una de las partes obligarse a hacer esta obligación o pueden ser ambas partes. Tenemos además los efectos del contrato. Bueno, en primer lugar, produce, como ya lo mencionaba, una obligación de hacer, es decir, de celebrar el contrato que se promete. Este sería, digamos que, el principal efecto de este contrato. Bueno, ahora otro efecto que puede surgir es, por ejemplo, cuando se llega el plazo para cumplir con esta obligación, o sea, el plazo en el que se debe realizar el contrato, y una de las partes pues se niega a realizarlo. Entonces, pues la parte que se ve perjudicada por no realizar este contrato, pues puede tomar acciones legales. El artículo 1424 nos dice que si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir al acreedor junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas dos cosas a elección suya. En primer lugar, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, es decir, que se le obligue a realizar el contrato que había prometido. En segundo lugar, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice por los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Es decir, que la parte que pues se ve afectada al no realizar este contrato, pues puede interponer una demanda por daños y perjuicios y pues su principal medio probatorio pues sería el contrato de promesa. Ahora bien,
En cuanto podemos concluir acerca de este contrato de promesa, pues es que es una declaración de voluntad en el que las partes pues se obligan a realizar un contrato futuro. Para realizar un contrato de promesa válido se debe hacer constar por escrito, especificando el contrato que se promete realizar dentro del plazo definido cuyo objeto debe ser lícito, tal y como pues nos lo recalca el artículo 1424 del Código Civil. Creo que esta sería mi participación. No sé si la compañera tiene algo que agregar. Sí, respecto a lo demás que dijo la compañera, ¿verdad? Basándonos también en el artículo 1416 del Código Ya se les Civil, agotó el que nos tiempo. manifiesta Gracias. bueno, está bien. Vaya, Gracias. solo desde ayer les habilité la pestañita para que suban la presentación, pero en la presentación quiero que me pongan la carátula y el porcentaje de participación de todos, por favor. Si la han subido ya y no le han agregado eso, vuelvan a subir. Tienen hasta las 23:59 de este día para subirlo al aula virtual. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Muchas gracias. Bueno. El siguiente grupo es el grupo número 2. Vamos a pasarles lista. Aquí tenemos a Guevara de Arias, Sara Stephanie. Buenos días, licenciado. Sí, aquí estoy. Presente. Guillén Monterrosa Lidia Beatriz. Buenos días, licenciado. Presente. Hernández Cruz José Gilberto. No está. Licenciado, ¿Sí? él ya no está con nosotros porque estaba agregado en 2 grupos, entonces se quedó en el otro, en Bueno. grupo 4. Aquí no está. En otro grupo está, ¿verdad? Vaya. Palacios Mónico Mabelin Lisbeck. Presente, licenciado. Está presente. Rodríguez Mendoza Xochitl Dayana. Presente. Presente. Treminio Vázquez Samuel Antonio. Hola, buenos días, presente. Trinidad Orellana Rodrigo Alberto. Buenos días, presente Lic. Vaya, entonces solo son 3, 4, 5, 6 personas. Vaya, inicien con la Buenos días, exposición. licenciado. Buenos días. Yo también soy integrante del grupo 2. Pero ¿Quién no es me usted? mencioné. ¿Quién es Daniela usted? Saraí Aguilar. ¿Daniela qué? Saraí Aguilar. Y estaba en el primer trabajo. Sí, de hecho, en los integrantes de cuando enviamos el trabajo, ahí apareció mi nombre. Daniela Saraí Aguilar. Saraí Aguilar. Vaya, comiencen, son las 6:52, quiero ver. 7:02, 10 minutos. 7:07, hasta las 7:07, ¿no? De las 6:52 a las 7:07. Sí, buenos días. Voy a dar inicio. Yo solo que necesito que me hagan el favor de cambiar la lámina. No sé si ya la cambiaron, no veo qué pase. Ahí está. Voy a dar inicio con la definición de lo que es un contrato de compraventa, ya que a nosotros ese tema nos ha tocado desarrollar, en el artículo 1597
tenemos regulado qué es la compraventa, ¿verdad? Ya que nos dice que es un contrato en el que las dos partes se obligan a dar una cosa, una a dar una cosa y la otra a pagar en dinero el precio de aquella cosa, ¿verdad? Por lo que se dice vender y la otra comprar, ¿verdad? El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio, ¿verdad? Entonces, podemos notar en este acto de que siempre que haya una compraventa, un contrato de compraventa, ya sea de una vivienda, de un terreno rústico, una compraventa de un vehículo, de una motocicleta, siempre tiene que existir el precio, ¿verdad? Ya que eso está regulado en el artículo 1597. Por lo tanto, dentro de las generalidades de la compraventa, tiene que existir, ¿verdad? Obviamente el comprador y el vendedor. Asimismo, al vendedor se le conoce como persona, como sujeto activo y al comprador como sujeto pasivo, ¿verdad? Asimismo, tenemos su naturaleza jurídica, por lo que es un título traslaticio de dominio que se debe ser complementado con el modo de adquirir el dominio de la tradición. Por eso cuando se celebra una compraventa de vivienda, una compraventa de vivienda, se dice que se le hace la tradición del dominio, del uso, del goce y demás derechos, ¿verdad? Que esta tiene. ¿Me pueden pasar la siguiente lámina, por favor? Ay, no sé quién la está pasando. Mire, no pierde el tiempo, porque aquí 15 minutos tiene. Bueno, asimismo, el vendedor, el Código Civil lo regula en el artículo 1627 y el comprador está regulado en el artículo 1673 y siguiente, ¿verdad? Dentro de sus características tenemos que es bilateral, porque es un contrato que está establece derechos para ambas partes y obligaciones, ¿verdad? Tanto como para el comprador y el vendedor, por eso es bilateral, es un contrato oneroso, ya que este no es gratuito, hay que dar un precio por la cosa, ¿verdad? Y es un contrato consensual, ya que la compraventa de bienes muebles no requiere una formalidad alguna, requiere formalidad alguna para acreditar la validez de este acto, ¿verdad? Y es principal, ya que este contrato no requiere de otro contrato para que para que surja efecto jurídico. Asimismo, dentro de sus características, también tenemos que es de ejecución instantánea, ya que el contrato se da en el momento, uno transfiere el dominio de la cosa vendida y el otro el dinero por la cosa, ¿verdad? Y de igual manera tenemos su clasificación, ¿verdad? Dentro de la compraventa, como lo decíamos, que por regla general es un contrato consensual, principal, bilateral, sinalagmático perfecto, ¿verdad? Y es oneroso. No sé si alguien más va a continuar con la presentación. Buenos días. Con respecto a los requisitos, tenemos como capacidad jurídica establecida en el artículo 1316, el cual establece que la persona que pueda disponer su bienes pueda vender y la persona que pueda obligarse pueda comprar. Si bien establece que no puede dar su consentimiento establecido en el artículo 1317, 1318 y 1599 del Código Civil, las personas menores de edad, los enajenados mentales, los interdictos, personas sordas,
y personas que no puedan leer ni escribir. Con respecto a la siguiente, como el objeto debe ser lícito, es decir, no debe ir en contra de la ley ni de las buenas costumbres, además de ser posible. Deben entender que la cosa de material del contrato debe ser posible físicamente o bien puede existir a futuro, como en el caso de una cosecha en el cual puede variar diferentes circunstancias, ya sea económicas o bien de la naturaleza. Con respecto a la siguiente, que es determinable y susceptible de valor económico, ya que es importante determinar, por ejemplo, si la cosa es individual, por ejemplo, una casa, determinable de forma en base a su género, además de la entrega y transferencia legal, el cual debe ser entregada a la cosa en el tiempo establecido, de acuerdo a los términos y condiciones antes planteadas, en el cual debe ser, ya sea de forma real, entregada la cosa, ya sea un derecho, de forma, el título. Las garantías y condiciones que influyen mucho el vendedor, el cual debe de verificar que no adolezca de vicios, ya sea que está obligado a responder en dado caso no se haya manifestado previamente al momento de ejecutarse el contrato, ya que si haberlo manifestado no se hubiera realizado. Siguiente, por favor. Con respecto a la formalidad del contrato de compraventa, se puede distinguir entre una compraventa de cosa inmueble realizada en escritura pública y una compraventa de bien mueble que se caracteriza más por ser un contrato de forma consensual. Eso debe ser planteado expresamente por las partes, ya sea tácita o expresamente. Con respecto a las solemnidades voluntarias establecidas en el artículo 1606 del Código Civil, el cual prevé un carácter voluntario estableciendo como una cláusula especial las arras, el cual debe ser determinado un precio, el cual permite como una garantía al cumplimiento del contrato de compraventa, en el cual es muy importante el consentimiento. Además de las solemnidades legales establecidas en el artículo 1605 del Código Civil, en el cual establecemos la tradición, que es una forma de producir el dominio, adquisición del derecho de la cosa, establecido en el artículo 1747, inciso 3 del Código Civil, además de registro, el cual se hará dependiendo de la cosa, por ejemplo, de una casa, se hará en el registro correspondiente de raíz e hipoteca para producir efectos ante tercero en el artículo 675 del Código Civil para que pueda tener validez jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Importante también mencionar entre las formalidades el consentimiento, que es importante para poder llevarlo a cabo, el cual se hace una negociación, un acuerdo entre las partes, entre el vendedor y el comprador, en el cual no se debe vulnerar ningún derecho de ninguna de ellas. Establecido el artículo 1416 del Código Civil. El objeto de venta. Es importante establecerlo, ya sea si se trata de un bien mueble o bien inmueble, para así evidenciar cómo se va a llevar su ejecución. Además del precio establecido en el artículo 1597 y 1612 del Código Civil. Es importante establecerlo porque sin un precio, si a falta de este, no se está hablando de una compraventa. Además de que este debe ser mayor a la cosa, de lo contrario se estaría hablando que es una permuta. Es muy importante hablar aquí sobre el consentimiento de ambas partes, una negociación previa de cómo se va a llevar a cabo, si se va a dar el precio al instante o bien si se va a dar en un cierto plazo. En la siguiente diapositiva tenemos quiénes son las partes intervinientes. Bueno, tenemos dos. Que le colabore otra persona. Por ¿Quién favor. va a colaborar?
Pero Yo- apúrense que solo 4 minutos les quedan. Aquí. Solo que pido disculpas porque a mí no me carga la diapositiva, así que la voy a ver desde mi teléfono porque no se ve. Bueno. Yo me voy a pasar a los efectos del contrato de compraventa y pues... Encienda la cámara. Lo siento, pero ahí está. Se refiere a el compromiso y las obligaciones que tiene ya sea el vendedor o el que recibe, ¿verdad? Entonces, acá nos establece los diferentes efectos que tiene, ya sea las obligaciones que tiene el comprador, que es recibir la cosa o bien jurídico que se está haciendo y pagar el precio de ello. También el vendedor tiene la obligación bueno, permíteme, tiene la obligación de entregar la cosa por la cual ya se pagó ese precio y pues también de sanear la cosa, ¿verdad? Y el saneamiento de evicción, el saneamiento de vicios y reivitorios. Luego nos dice la explicación de las disposiciones legales que lo regulan. Tenemos que el título 23 nos dice la compraventa, que está regulado en el artículo 597 hasta el 1599. Nos dice que la compraventa es un contrato mediante la cual la parte del vendedor se compromete a transferir esa propiedad o bien común, bueno, o bien que se está acordando en el contrato. Y ya en relación al artículo 1598 tenemos que se hace referencia a ese intercambio de bienes o de servicios por dinero y otro bien. O sea, explicándolo mejor, es como un trueque, digamos, el que se hace, ya que... Vaya, o sea, que le colabore a otra persona, solo en un minuto que me hable en términos generales del contrato de compraventa. En un minuto. A ver, ¿quién más del grupo? Si se pasa el minuto, les va a afectar. Y Bueno, otra persona que no expuso. Otra persona que no expuso. A ver. Si se pasa el minuto, les va a afectar. Bueno, licenciado, Ajá. la conclusión la daré yo. Vaya, dígala. Bueno, pues en conclusión con mi equipo, lo que hemos llegado a un acuerdo que el contrato, bueno, de compraventa bueno, pues el que se acumula voluntariamente. Previamente en el contrato principal, pues el precio del bien o el servicio que se, bueno, desmiente en el contrato de compraventa, pues es el que verifica y posee defectos y además permite al comprador examinar de todo lo que se encuentra en perfectas condiciones. Pues esa sería la conclusión. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el grupo número 3. Grupo número 3. En lo que yo les paso lista, ustedes colocan la presentación. El grupo número 3 está conformado por Jefferson Ezequiel Enríquez Morales. Presente. Está presente. Rizzi Bexabé Monterrosa Flores. presente. Está presente también. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia.
Presente, licenciado. Valeria del Carmen Fuentes Padilla. Presente, licenciado. Natalie Estefana Guevara Bolaños. Presente, licenciado. Y Nelson Stanley Barahona Maravilla. Presente, Lic. Vaya. ¿Quién va a iniciar? Son las 7:08. Si son las 7:08, 7:18, 19, 20, 22, de 7:23. De 7:08 a 7:23. Yo inicio, Lic. Vaya. No sé si me veo. Sí. ¿Me ven? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, tengan muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 y nuestro tema correspondiente es el contrato de permuta. Primeramente tenemos la introducción que nos dice que el presente trabajo de investigación, el cual se titula como la permuta. No, entren al tema de un solo. No, ok. Bueno, el contrato de permuta. Primeramente hay que saber qué es el contrato de permuta, y un contrato de permuta es aquel mediante el cual las partes se comprometen a intercambiar una cosa. El contrato de permuta es el intercambio que se hace de una cosa por otra. Es decir, si yo tengo un apartamento, pero quiero un carro, puedo cambiarlo por alguien que lo tenga. Para entenderlo mejor, el contrato de permuta, las partes en este tipo de contrato, valga la redundancia, se le conoce como permutantes. Ese tipo de contrato también suele ser verbal, por lo que no le resta validez al mismo. Sin embargo, si la permuta se otorga sobre bienes que sean inmuebles, deberá constar en una escritura pública. En la permuta, ambas partes tienen la obligación concerniente a la compraventa, está relacionada porque los dos poseen la custodia del bien y el objeto del contrato. En este contrato es muy común en lo que es el comercio de automóviles, ya que cuando se cambia un auto con otra persona, el contrato correcto a denominarse será el contrato de permuta, ya que el intercambio de dinero que se realiza es menor al valor promedio de los bienes intercambiados. Para realizar un contrato de permuta, siempre hay que tomar en cuenta que las cosas tienen que ser lícitas. No voy a venir y voy a decir, mira, te cambio este reloj y vos me das droga. No, no se puede. Entonces, es un contrato que es bastante primitivo porque viene desde muchos años atrás. Y podríamos llamarlo que antes era como un medio de vida. Por ejemplo, Carmen es una mujer que a ella le encanta la lectura y hace poco al lado de su casa han abierto una biblioteca. En esa biblioteca dice que si llevas un libro, te lo cambian por otro. Entonces, que ella decide llevar un libro que ya se ha leído, va y lo intercambia por otro. Ese es un claro ejemplo de contrato de permuta y mi compañera seguirá con la presentación. Buenos días, mi nombre es Marisol Velasco. Yo les voy a explicar la clasificación que se encuentra recogido en el artículo 1687 del Código Civil, en el cual se establece que la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto. Les voy a explicar la clasificación. Estas son las características. Es bilateral, ya que impone a ambos obligaciones recíprocas, siendo el contrato cosa por cosa. Surge por ambas partes una obligación de dar. Es oneroso porque tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. Los permutantes reciben utilidades y pues ambos obtienen una cosa y entregan otra a cambio. Es conmutativo porque la obligación de cada parte se mira como equivalente a la de la otra, no una
No vamos a dar, alguien va a dar un inmueble y otro va a dar a cambio un vehículo. Y es principal ya que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Es consensual desde que las partes pueden manifestar la voluntad en obligarse de cualquier manera. Tratándose de inmuebles, se torna solemne. En caso de que falte la solemnidad en el contrato, va a adolecer de nulidad absoluta. El objeto pueden permutarse todas las cosas que se pueden vender. Decía en la doctrina que están fuera del comercio, ¿verdad? Los hombres, los objetos ilícitos o contrarios al orden público y las buenas costumbres. La capacidad, los capaces absolutos pueden realizar cualquier negocio jurídico, obligación válido y eficaz. Por tanto, pueden permutar así como vender o comprar por sí mismos, ¿verdad? Cualquier clase de bienes. Los inhabilitados no pueden ejercer este tipo de contratos. El saneamiento por evicción, hay evicción cuando el permutante resulta privado de todo o parte de la cosa, ya sea por sentencia judicial. El contratante que sufre la evicción de la cosa recibida tiene dos opciones. Puede pedir su valor más los daños o perjuicios o solicitar la cosa que dio a cambio, a menos que la otra cosa ya haya sido enajenada. Los riesgos en la permuta son en materia de compraventa, el riesgo de lo que significa que se puede extinguir la obligación del vendedor, si ya está, digamos, si ya tiene algún gravamen, ¿verdad? Esos son los riesgos. O por la imposibilidad de pago, pero siempre tiene que, un ejemplo, tener la obligación el comprador de, un ejemplo, de no dar una cosa que tenga menos valor. Siempre tienen que ir igual. Y en la otra diapositiva, compañero. Las formalidades y requisitos del contrato de permuta son la capacidad, tiene que ser legal, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Sigue mi compañero Stanley. Buenos días. No sé si... Yo les voy a hablar sobre los efectos y disposiciones que regulan la permuta. Citando el artículo 1416 del Código Civil, nos habla que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Y algunos de estos efectos de la permuta podríamos mencionar: transferir a la propiedad de los bienes o derechos permutados, entregar los bienes si es necesario para ejecutar el contrato, responder por los vicios ocultos y garantizar una posesión pacífica, responder de la evicción en caso de que se pierda el derecho sobre el bien permutado, y por último, pagar los gastos e impuestos derivados de la transacción. De la permutación en el Código Civil nos habla citando los siguientes artículos. El artículo 1687. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Citando el artículo 1688, dice que el cambio se permuta perfecto por el mero consentimiento, salvo que por la naturaleza de las cosas cambiadas la ley exija para su enajenación formalidades especiales. No sé si pueden pasar la diapositiva. En conclusión, tras la investigación detallada sobre este contrato de permuta y sus diversas dimensiones, se ha logrado obtener una comprensión sólida y completa de este acuerdo legal. El análisis de sus características, clasificación y formalidades ha permitido esclarecer elementos esenciales que definen este tipo de contrato. Asimismo, la exploración de la naturaleza jurídica del contrato de permuta junto con la identificación de las partes involucradas y los efectos generados, ya que contribuye a una apreciación más profunda de su impacto en el ámbito legal. Esta investigación nos proporciona una base sólida para comprender la complejidad y la importancia del contrato de permuta, la claridad obtenida sobre sus componentes esenciales y sus implicaciones legales.
cualquier persona interesada en el tema abordar este tipo de contrato con conocimiento y perspicaz, asegurando una aplicación justa y eficaz en el ámbito jurídico. ¿Ya terminó? Sí, licenciado. Vaya, entonces los demás miembros del grupo que no han pasado a exponer, ¿qué me dicen de la permuta? Otra persona del grupo que no ha pasado a exponer, que me diga, que me hable Sí, sobre la permuta. Veamos. yo, Ajá, sí. Jefferson, pues la permuta se puede diferenciar del contrato de compraventa porque se ha expuesto, por lo que se ha expuesto, se puede decir de que hay 3 puntos esenciales más que todo que distinguen los ambos contratos, va para hacer una comparación entre la permuta y entre el contrato de compraventa, que son algo similares, porque se da el intercambio de la cosa. Pues el contenido, la estructura y los riesgos. Pues en lo que se refiere al contenido, la obligación del vendedor es el de dar o el de transferir la posesión. Y mientras que la del permutante, como lo tenemos, es el sentido de dar la transferencia del dominio, ¿verdad? En lo que refiere a la estructura de la compraventa, pues es cosa por precio y la permuta es la cosa por la cosa. Gracias. Vaya, otro miembro del grupo que me hable de la permuta. Tienen 3 minutos todavía, de los que no han pasado a exponer. Porque si no responden, les va a afectar. Hay un ítem si ven la guía donde dice F, responde en forma clara y respetuosa a las preguntas que realice el docente de cualquier estudiante. ¿Ah? ¿Quién más habla de la permuta? Del grupo. 3 minutos tienen todavía. Veamos. Buenos días, licenciado. Yo le hablaré un poco sobre lo que el compañero dice. Igualmente se debe elaborar un contrato de permuta en el consentimiento de lo siguiente. La identificación de las partes de la persona hará el contrato de permuta con nombre y cédula. La cosa sobre lo que recae el contrato de su valor. En este caso, un inmueble se requiere identificarlo por nomenclatura o matrícula inviolariada en el área de líderes de cédula castral, entre otros elementos para llevar a cabo del contrato. Asimismo, un inmueble deberá identificarse con ciertas características principales, de fecha en cuanto se entregan a los bienes. Una declaración en esto consta que bienes a la permuta exclusiva, la propiedad está libre de pleitos judiciales, sin embargo, hipoteca, afectación a la vivienda familiar, entre otras cosas. Gracias. Les quedan 2 minutos todavía. Vamos a ver otro miembro del grupo. Aquí tengo, por ejemplo, a Natalie Estefana Guevara Bolaños. Y tengo a... Sí, ella es la que faltaría. A ver, Natalie Estefana Guevara Bolaños, ¿qué me puede decir de la permuta? Buenos días, Lick. Permítame, que no podía encender la cámara. A ver, que me... Pero, Tiene un minuto para que me bueno, diga. Así hable si no puede encender la cámara. bueno. Del contrato de la permuta podemos decir que eso se tienen que seguir unos ciertos requisitos, como se mencionaba anteriormente, que esta debe ser legal, no se puede intercambiar una cosa que no esté establecido por la ley, que sea de forma ilícita. También, a diferencia del contrato de compra-venta, que podríamos tender a caer en esa confusión, sería que la diferencia es, en la permuta cambiamos una cosa por otra cosa. Y si hablamos ya de un precio, estaríamos hablando de un contrato de compra-venta. Y también tenemos que tener en cuenta que si el precio es mayor que la cosa, ya también estaríamos hablando de un contrato de compra-venta. Sin embargo, en el contrato de permuta estaríamos hablando de que se está
transfiriendo el dominio hacia la otra persona, pero de un objeto. Sería como el intercambio que se tiene de un bien por otro. Vaya, muchas Ese sería gracias. Gracias. Hoy vamos a pasar al grupo número 4. Miren, cuando yo les pase lista, en ese momento deben de estar presente en la exposición. Porque como ven, yo les pregunto a los que nos exponen, ya después que ha pasado la exposición, ya no vale. Ya no vale. Vamos con el grupo número 4. El grupo número 4, Durán Ayala, Silvia Iris Mariluz. Presente, Liz. Está presente. Orantes Alicia Yamilet. Ella va en tráfico, le está manejando, no sé si va a poder contestar. Bueno, no está. Portal Franco Hugo Gilberto. Ah, bueno, sí, va. Es que voy manejando. Presente, vaya, presente. Portal Franco Hugo Gilberto. No está. Bueno. Catherine Vanessa López Berríos. Catherine Vanessa López Berríos. Tampoco está. Ever Actiel Hernández Cervellón. Muy buenos días, licenciado. Sí, aquí presente. Claudia Jacqueline Trejo Paz. Claudia Jacqueline Trejo Paz. Tampoco está. Licenciado, perdón, soy Catherine. Aquí tenía encendida la cámara, pero no me había fijado que el micrófono no, perdón. Vaya, entonces está presente Catherine. Entonces solamente no se encuentra Portal Franco Hugo Gilberto. Él no se encuentra. Son las 7:25, 7:37, 40. De 7:25 a 7:40. Proyecten la presentación. Comiencen. Muy buenos días a todos, licenciado presente. ¿Me podrían confirmar si se puede ver la presentación? Sí, compañero. Ok, muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos a todos. En esta mañana vamos a presentar lo que es el tema contrato de comodato. Nosotros ubicamos este tipo de contrato en el artículo 1932 del Código Civil salvadoreño. Nuestra agenda esta mañana vamos a hablar acerca de la definición, la naturaleza jurídica, vamos a hablar de las características, clasificación, requisitos, formalidades, partes intervinientes, obligaciones de las partes, efectos y disposiciones legales. Los integrantes pues ya los mencionó el licenciado que nos antecedió. En primer lugar, la definición de este contrato, ¿verdad?, de comodato es un contrato en el cual pues a una de las partes le vamos a llamar el comodante. Este comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, ¿verdad?, que es a la contraparte, o se puede llamar a la segunda parte. La vamos a llamar a esta segunda parte como comodatario. Esta persona, comodatario, se obliga, ¿verdad?, a restituir la misma cosa después de haberla usado. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de contrato? Bueno, esencialmente el contrato de comodato la vemos como una figura legal, ¿verdad?, en el derecho civil. Esto implica el préstamo gratuito de un bien mueble o inmueble por parte de la persona que ya definimos como comodante, y se la otorga a la otra persona que es el comodatario. Esta figura legal, ¿verdad?, podemos definirla que es un contrato perdón, real. También posee la característica que es un contrato unilateral, también es un contrato gratuito y también es de carácter accesorio. Las características podemos definirlas como conmutativo, gratuito, real y de ejecución diferida. En esta clasificación, cuando hablamos de gratuito, pues una o ambas partes no reciben ninguna compensación económica.
Por ejemplo, el contrato de comodato es por el cual nosotros estamos definiendo en esta mañana. También podemos clasificarlo como oneroso. Ambas partes reciben una compensación económica o beneficio, ¿verdad? Dejo con ustedes a la siguiente compañera que va a seguir con la explicación. No se le escucha. No se le escucha. Están perdiendo el tiempo. Si gusta que la compañera Iris puede continuar, no hay ningún problema. De la diapositiva 7 a la 8, no hay problema. No, continúo con los requisitos. Sí, por favor, gracias, compañero. Bien, bueno, dentro del contrato pues tenemos claro que tiene que haber ciertos requisitos que debe cumplir el contrato para poder ser legal. Por ejemplo, tiene que cumplir con los nombres completos tanto del comodante como del comodatario, que son la persona que va a entregar la cosa como la persona que la va a recibir. Asimismo, tiene que especificar las características en este caso de cuando nos referimos a la cosa, tenemos que especificar, por ejemplo, la ubicación, qué es lo que está a su alrededor. Aquí habla de una vivienda, ¿verdad? Que es la que es la que va a estar dentro del contrato. Además de eso, la documentación que certifique que el comodante es el propietario del inmueble que se prestará. Tiene que estar identificada la persona que va a actuar como comodante, que es la persona que va a dar la cosa. Además de esto, dentro de los requisitos que este debe cumplir están la entrega material del bien. El compañero mencionaba anteriormente que una de las características que tiene el contrato es que es real. Si recordamos, real se refiere específicamente a que este va a ser real cuando se entregue la cosa. Es decir, que el contrato va a ser efectivo cuando cuando se entregue la cosa. La finalidad también de este contrato es que es gratuito, es decir, que no va a haber una compensación económica al transferir, en este caso, la casa, ¿verdad? De lo que hablábamos, de la vivienda, sino que el contrato básicamente se trata de que el comodante va a entregar la cosa sin recibir ninguna cantidad por lo que está entregando. Por eso decimos que es gratuito. Y el plazo determinado para su devolución también tiene que ser especificado, ya que pues tiene que ser devuelto a su comodante, estipulando a esta persona el tiempo que va a ser prestada esta vivienda, ¿verdad? Bueno, como ya hablábamos, las partes que intervienen dentro de este contrato son el comodante y el comodatario. El comodante es la persona que se somete a dar un bien de forma gratuita y de uso al comodatario. El comodatario es la persona que sí, pero que además de eso se tiene que someter a lo que el comodante, a las obligaciones que el comodante le especifique, o a las obligaciones que se le especifique. El comodatario tiene la obligación de devolver este bien de la forma en que esté especificado del contrato y de la forma también que se lo ha recibido al final del contrato, ¿verdad? Dentro de las obligaciones que tiene el comodatario está la que no le confiere al prestatario, sino la tenencia de la cosa prestada. Es decir, que en este sentido, el comodatario nunca va a ser dueño, digamos, en la completa extensión de la palabra, sino que este únicamente va a ser el responsable del cuidado durante el tiempo que especifique el contrato. Nunca va a ser el dueño, sino únicamente el cuidador de este bien durante el periodo especificado en el contrato.
Luego decimos que por referencia expresa de la norma se admite que la cesión o préstamo de uso se hace para un uso determinado. También dentro del contrato tiene que especificar, si así lo toma bien el comodante, los usos que le va a dar el comodatario. Por ejemplo, que la casa no puede ser, por ejemplo, no pueden poner una tienda. Él va a especificar en el contrato que él únicamente va a ser para uso familiar, sin ningún negocio, sin poner ningún negocio dentro de esa casa, por ejemplo. El comodatario también debe restituir la cosa dada en préstamo. Es decir, que él no se puede quedar con ese préstamo, ¿verdad? Con esa vivienda, sino que él, al final del contrato, al final del periodo, él tiene que devolver esa cosa prestada. El comodatario debe restituir la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando se recibió. Como mencionaba, pues tiene la obligación de cuidar, de mantener el cuidado de la cosa prestada y devolverlo al final del contrato o al final del periodo acordado en las mismas condiciones en que le fue entregada. La principal obligación del comodatario es destinar la cosa al uso convenido y restituirla en el tiempo pactado. Debe de conservar siempre el cuidado del bien y, bueno, entregarlo, como mencioné ya anteriormente, en el periodo estipulado. La compañera Vanessa, no sé si se encuentra presente para poder participar. Sí, sí, buenos Ok. días. Le escuchamos, compañera. Sí. Obligaciones de las partes del comodante, perdón. Principalmente el comodante conserva la propiedad de la cosa o más precisamente el titular del derecho. Esto se encuentra en el artículo 1741 del Código Civil, que dice que adquiere el uso de ella, pero no los frutos, sin intervenir algún emolumento que haya de pagar el que adquiere el uso de la convención que deja el comodante. También tenemos que tener en cuenta que otro efecto es el reembolso de los gastos. Estos son el proceso mediante el cual los empleados o el colaborador de una empresa solicita el reembolso de los gastos. Esto es un ejemplo en cuánto puede darse el reembolso de los gastos. También se habla de los responsabilidad por vicio de la cosa, según lo establece el artículo 1484 del Código Civil, donde se especifica que el vendedor está obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la cosa vendida. Si también lo hacen impropio por el uso al que se le destina o disminuyendo de cual forma este uso que de haberlo conocido el comprador no lo hubiera adquirido. También vamos a pasar al siguiente dispositivo, por favor. Habla de los efectos, también las obligaciones que conserva la cosa, las obligaciones de usar la cosa y en los términos convenidos o de acuerdo a su uso ordinario, obligaciones de restituir las cosas dadas en comodato. Siguiente, por favor. Para concluir con nuestra presentación, la diapositiva están presentadas aquí en las normativas, ¿verdad? Esto se encuentra toda la información también y habla en el Código Civil en el título de comodato o préstamo del uso del artículo 1932 al 1953. También ahí está una parte del comodato que cuáles son las credenciales, detalles del inmueble, destino o para qué se utiliza. También está el plazo, condiciones especiales y provisiones. Gracias. Vaya, ahora los que no han expuesto, que me hablen del comodato. Está Claudia Jacqueline Trejo Paz, está Orantes Alicia Yanilek, porque Portal Franco todavía no estaba. A ver, ¿quién me va a hablar del
comodato de las personas que no han expuesto. Buenos días, yo les puedo hablar sobre, así en términos generales, Encienda sobre, su cámara. Permítame que voy manejando todavía. Vaya, hable. Yo les puedo hablar así en términos generales sobre el contrato de comodato, ya que es, primero podemos podremos resaltar de que es un contrato bilateral, ya que también tiene la particularidad de que es algo gratuito. Esto se da más que todo más frecuentemente se da entre familias, cuando, digamos, alguien está pasando una situación bastante crítica y da como su casa en compensación. Ahí no es como un contrato de arrendamiento, ya que es de forma gratuita siempre se celebra un contrato, un documento legal. Vaya, hoy que Claudia Jacqueline Trejo Paz. Claudia Jacqueline Trejo Paz. ¿Qué me puede decir, Claudia? No se le escucha nada. No se le escucha. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente grupo, que sería el grupo número 5. Muchas gracias a ustedes. El grupo número 5, Gracias, licenciado. en lo que yo les ¿cómo se llama? Les paso lista. En eso ustedes ponen la presentación, el grupo 5. Vamos a ver. Tenemos aquí a Rubí de Saraí Espinosa Enríquez. Presente. Jocelyn Gabriela Ayala Molina. Buenos días, licenciado. Juan José Castañeda Agdalá. Presente, licenciado. Alexandra Elizabeth Gutiérrez Lázaro. Presente. Néstor Vladimir Zelaya Recinos. Presente, licenciado. Rafael Alfonso Hernández Mendoza. Presente, licenciado. Y Adamaris Isabel López Pérez. Presente. Vaya. Son las 7:41, 7:50, 7:56. Inicien. Sí, tenga muy buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el número 5 y vamos a exponer lo que es el tema de la sesión de derecho. Vamos a comenzar con lo que es la definición. La sesión de derecho es cuando una persona transfiere o cede sus derechos legales sobre algo como una propiedad o un contrato, una obra de arte o entre otros, a otra persona. Esencialmente es el acto de transferir los derechos de propiedad o uso de algo o de algo otra parte. La siguiente lámina, por favor. Vamos con la naturaleza jurídica de la cesión de derechos. Esta se basa en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, respaldado por lo que es el ordenamiento jurídico. Este es un acto jurídico de carácter bilateral. El cedente transfiere lo que son sus derechos a favor del necesario. Esto lo que quiere dar a entender es que es un acto mediante el cual una parte llamada cedente transfiere a la otra parte llamada cesionario.
transfiere lo que son sus derechos sobre un bien o ya sea una obligación, lo que implica un cambio en la titularidad de lo que es el derecho sin modificar el contenido esencial. Es un contrato consensual y translativo de lo que es un dominio o de un crédito, dependiendo del tipo de derecho que sea cedido. La siguiente lámina, por favor. Vamos a comenzar con lo que son las características. Está lo que es la voluntariedad. Esto quiere dar a entender que la cesión de derechos debe ser un acto voluntario por parte del cedente, quien cede los derechos, y el cesionario es quien recibe los derechos. Está lo que es el consentimiento de la otra parte, que en muchos casos la cesión de derechos puede requerir el consentimiento de la otra parte involucrada en el contrato, lo que es el original. Está las formalidades legales. Depende de la jurisdicción, puede ser necesario seguir ciertas formalidades legales para que la cesión de derecho sea válida. Está lo que es la identificación de derechos cedidos, que incluye la identificación precisa de los derechos, como los derechos de propiedad, derechos contractuales, derechos de autor u otros derechos legales. También están los que no afecta a la obligación originales. Es que la cesión de derechos generalmente no libera lo que es al cedente de sus obligaciones originales en el contrato, a menos que se acuerde lo contrario. El cedente sigue siendo responsable de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato original. Está también lo que es la notificación a terceros. Esto es esencialmente relevante cuando la cesión afecta a terceros que estaban en tanto a lo que es el contrato original. También está como la efectividad, que generalmente surge efecto a partir de la fecha acordada en el contrato de cesión, siempre y cuando se haya cumplido con las condiciones necesarias. La siguiente lámina, por favor. Vamos a comenzar con lo que es la clasificación de derechos, y esta se divide en la cesión de derechos contractuales, que implica la transferencia de los derechos derivados de lo que es un contrato. También tenemos la cesión de derechos reales, que involucra la transferencia de derechos sobre lo que son bienes raíces o propiedades. La cesión de derechos laborales, se da cuando un empleado cede ciertos derechos laborales a otra persona, como por ejemplo, derechos sobre una indemnización o beneficios específicos. Está también lo que es la cesión de derechos de propiedad intelectual, que se refiere a la transferencia de derechos sobre propiedad intelectual como patentes y derechos de autor o marcas registradas. Está también lo que es la cesión de derechos hereditarios. Es donde un heredero cede lo que son sus derechos sobre una propiedad a otro. También está lo que es la cesión de derechos financieros, que implica la transferencia de derechos relacionados con lo que es una transacción financiera, como la cesión de derechos ya sea de crédito o de deudas. También está lo que es la cesión de derechos de cobro, que se refiere de derechos para cobrar lo que es una deuda pendiente. La siguiente lámina, por favor. Están los que son los requisitos de la cesión de derecho. Estos son el acuerdo por escrito. La cesión de derecho generalmente debe constar por escrito, ya que se da con el fin de especificar de manera transparente lo que son las condiciones de la transferencia. Está también la identificación de las partes, que es el contrato de cesión, que debe incluir la identificación completa y lo que es precisa de las partes involucradas, es decir, donde el cedente, quien cede los derechos, y lo del cesionario, quien recibe lo que son los derechos. La siguiente lámina, por favor. Está lo que es la descripción tallada de los derechos cedidos. Es crucial para especificar de manera
clara y detallada de los derechos que se están cediendo. Esto puede incluir los derechos contractuales, derechos de propiedad, derechos laborales, entre otros demás derechos. Está también lo que es el consentimiento de la otra parte. Este puede ser necesario sobre obtener el conocimiento de la otra parte involucrada en el contrato original. La siguiente lámina, por favor. Que le ayude a otra persona. Bueno. Buenos días. Siguiendo con los requisitos para la cesión de derechos, tenemos las formalidades legales específicas. En el ámbito de bienes inmuebles puede requerir la inscripción en el registro de la propiedad y tenemos la firma y la ratificación. Las partes involucradas en la cesión de derechos deben firmar el contrato. Siguiente página, por favor. De ahí tenemos la notificación a terceros. Es cuando afecta a terceros el contrato, o sea, cuando hay terceros al tanto del contrato original para notificar la transferencia de derechos. Está el registro de autoridades competentes y de ahí tenemos las formalidades. Dentro de las formalidades está el contrato por escrito y es generalmente cuando se tiene que documentar el contrato, especificar claramente los derechos cedidos. De ahí está la descripción detallada de los derechos. Esto sirve, una descripción clara para decir de los derechos para saber que están cediendo y evitar confusiones o disputas futuras. Y la identificación de las partes. El contrato debe tener un cedente y un cesionario. De ahí está el consentimiento. Las dos partes tienen que estar mutuamente de acuerdo para poder llevar a cabo el contrato. Y las firmas. Esto expresa el consentimiento de las dos partes. La notarización y registro. Puede ser necesario un notario al contrato de cesión y registrar la cesión ante una autoridad competente para que sea válida. De ahí están las obligaciones de las partes intervinientes. Dentro de estas obligaciones hemos puesto dos ejemplos. La sucesión de empresas, que lo que estábamos hablando de afectación a terceros es informar a los representantes legales de los trabajadores, informar la fecha señalizada para la transmisión, los motivos de la transmisión, medidas que han sido previstas para los trabajadores. Y dentro de la cesión de derechos de autor, cuando la cesión no sea exclusiva y se puede compartir con varios cesionarios y mientras se le notifica al cedente. Y en caso de que el contrato sea exclusivo, solo se podrá compartir dicho escrito únicamente con autorización del cedente. Bueno, para terminar, perdón, se me fue. Para terminar, la cesión de derechos es un proceso legalmente significativo e implica la transferencia de derechos de una parte a otra. En primer lugar, es fundamental cumplir con las formalidades legales establecidas. En el caso de bienes inmuebles, por ejemplo, la inscripción en el registro de la propiedad es imperativa. Asimismo, todas las partes involucradas deben firmar el contrato, pudiendo requerirse incluso la ratificación de un notario público. Además, se debe considerar la notificación a terceros que estuvieran al tanto del contrato original, asegurándose de informarles sobre la transferencia de derechos. Este acto de transparencia garantiza la integridad del proceso y protege los intereses de todas las partes involucradas. Por otro lado, es esencial identificar claramente a las partes en el contrato y proporcionar una descripción detallada de los derechos objeto de cesión. En resumen, la cesión de derechos es básicamente cuando alguien transfiere sus derechos sobre algo a otra persona, pero lleva un protocolo para que se haga válido la cesión de derechos. Muchas gracias. Buenos días, vamos a seguir y vamos a comenzar viendo lo que son las partes intervinientes, que estas son todas las personas que participan en la sesión de juicio y que han sido citadas para ello. Primero tenemos un cedente, que es la persona que transfiere o cede los derechos a la otra parte. Como segundo tenemos el cesionario, que esta vendría siendo la otra parte, que es la persona o entidad que recibe los derechos cedidos. Siguiente lámina, por favor. Luego está el obligado, que hay en casos donde pueden ver terceras personas que estas son citadas para reconocer y respetar la decisión, como en el caso de una cesión de deudas o de contrato. También tenemos los testigos, que estos pueden ser variados, ya que se pone como un requisito entre las dos partes tener a un testigo que presente la formalización del acuerdo. Siguiente lámina, por favor. Y ahora vamos a ver lo que son las partes de un contrato en la cesión de derechos. Primero tenemos un título, que como ya sabemos, en el título va el nombre del contrato que se desea celebrar.
Luego tenemos el cuerpo, que es donde se indica todos los datos personales de estas personas, el nombre, el domicilio, el número de documento de identidad y sus respectivas edades. Luego tenemos la exposición, que es donde se encuentran vinculados o relacionados los hechos relevantes que estas personas plasman en el contrato. También tenemos el cuerpo normativo, que es donde se establecen las cláusulas, y tenemos la fórmula, que es la parte que se muestra en cómo se realizó el acuerdo, cómo ellos han querido plasmar este. Y por último tenemos el anexo, que es donde se agregan más documentos relevantes o de importancia para finalizar con este contrato de cesión de derechos. Siguiente lámina, por favor. Y ahora tenemos los efectos de la cesión de derecho. De los efectos de la cesión de derecho, dice de que en lo sucesivo la persona a quien se le transfiere los derechos podrá ejercerlos con exclusividad. Por tanto, se produce un traslado de titularidad de los derechos que se ceden y solamente sobre ellos. Podemos decir que esos derechos se transfieren y se tiene la exclusividad, pero esta solo la tiene el cesionario y el cedente. Y estos también tienen limitaciones que ellos mismos han acordado dentro del contrato. Siguiente lámina, por favor. Y por último tenemos las disposiciones legales en el Código Civil, que tenemos el artículo 1691 al 1698, que son del capítulo 1 de los créditos personales. Luego tenemos el artículo 1699 al 1700, que nos habla del derecho de herencia, que nos dice que el que cede el título oneroso, un derecho de herencia o legado sin especificar los derechos del que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario. También tenemos el artículo 1701 y 1702, que nos habla del capítulo 3 de los derechos litigiosos, que nos dice que se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión no es el evento incierto de litis del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente. Y esto sería toda nuestra intervención. Vaya, las demás personas, por ejemplo, Jocelyn Gabriela Ayala Molino, ¿qué me dice? Buenos días, licenciado. La sesión de derecho viene siendo un acuerdo donde una persona Encienda su transfiere cámara. sus derechos. Perdón. Ajá, sigue hablando. Donde una persona transfiere su derecho sobre un bien, contrato, a otra parte. Esa persona es la que adquiere los derechos. Y esto puede implicarse en varias situaciones, como en un derecho de propiedad o derechos contractuales. Gracias. Vamos a ver, ¿qué me dice Néstor Vladimir? Buenos días, licenciado. Bueno, hablándole en términos generales, podríamos decir que la sesión de derechos, vendría siendo un acto jurídico mediante el cual una persona a la que se le denomina cedente transfiere derechos a otra a la que se le llama cesionario, y que los derechos que tiene, y básicamente lo que se hace es que los derechos que se tienen sobre un bien o sobre alguna otra cosa se ceden a la otra persona. Y esto implica que el cedente renuncia a los derechos que posee sobre algo y lo transfiere al cesionario, quien adquirirá estos mismos derechos. Rafael Alfonso Hernández Mendoza. Para mí lo que estábamos hablando, en resumen, licenciado, la cesión de derechos es un proceso legal mediante el cual una persona transfiere sus derechos sobre un bien o contrato a otra persona. Se especifican los términos y condiciones de la transferencia. Las personas que ceden los derechos se conoce como cedente, mientras que la persona que recibe esos derechos se llama cesionario. Vaya, Adamaris Isabel López Pérez. Buenos días. En términos generales, la cesión de derechos se puede dar se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, una cesión de derechos de obra literaria,
una cesión de derechos de reproducción de una obra musical, una cesión de derechos de uso de una fotografía, por ejemplo, entre otras cosas. La cesión de derechos se puede usar para muchos contratos. Bueno, muchas gracias. Vaya, miren, ya desde ayer en la mañana está habilitada la pestañita para que suban las presentaciones. Pónganme la carátula y pongan el porcentaje de participación. Si ya la subieron y no tiene carátula, vuelvan a subir con carátula. Tienen hasta las 23:59 de este día para subir las presentaciones. Con carátula y ahí le ponen el porcentaje de participación. Porque hay personas que no han estado en la exposición y no tienen nota de exposición, pero si han trabajado, podría valorar colocarles pues alguna nota por ahí por el trabajo que han ejercido. Ahora, si le aparece 0%, bueno, mala suerte. Vaya, entonces, gracias a todos por su colaboración este día. El próximo sábado pasarían los grupos 6 al 10. Prepárense para que todo salga bien. Entonces, pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Ajá. Una consulta rápida. Ajá. Cuando habla de carátula, está hablando de la presentación. Ahí mismo en la Sí, presentación. no, pues sí, la presentación con carátula. O sea, Perfecto. presentación con carátula. Hacen la presentación, la primera lámina en la carátula. Estamos. Perfecto. Pues Licenciado, gracias. licenciado. Ajá. Sí. Yo tengo una consulta rápida también. Fíjese de que yo soy el coordinador del grupo número 3 y no mencionó a una de nuestras nuevas integrantes. Le envié un correo hace aproximadamente un mes y creo que no lo leyó. Pero ¿cómo estas nuevas integrantes? ¿Cómo así de nuevas integrantes? Si no me informan en clase, porque yo los correos no estoy pendiente de los correos. Y además dice que no mencioné y entonces, ¿por qué no reaccionaron en el momento? Es que en el momento que yo paso la lista, ahí hubo una persona de un grupo que me dijo, mire, no mencionó a tal compañera. Inmediatamente yo lo anoté, pero en este momento me está diciendo, o sea, bien difícil. O sea, ¿cómo puedo adivinar? O sea, ¿cómo puedo adivinar? Bueno, hagan la carátula, pongan ahí el porcentaje de participación y vamos a ver. Gracias, cuídense, bendiciones.